Ya, ¿nadie más va a grabar? Ya, empezamos entonces. Bien, voy a parar el video y vamos a la clase. Disculpe, ¿eh? Bien, a ver, tengo una duda acá con respecto. Sí, me gusta más este. Que tengo dos Power. Entonces, ¿cuál les paso? Estaba toda la tarde pensando cuál les paso. Es bastante corto. Hay uno más entretenido que el otro. Ya vamos con... ¿Y el otro dónde lo tengo? Veamos. A ver. Ya vamos con este. El otro más entretenido que este, pero bueno. El otro tiene un poquito de física, pero no mucho. Eh, Difusión. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Difusión. Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, la difusión. ¿Qué es la difusión? ¿Ya? Es un concepto complicado, o sea, en sí de entender algunas veces, ¿ya? Eh, pero uno lo trata de explicar de la forma más sencilla, pero difusión, ¿no es cierto? Es bastante complejo en cuanto, porque los tejidos en sí eh, tienen difusión, aparte, ¿no es cierto?, de tener un comportamiento en el tiempo, ¿no es cierto?, entre uno y entre dos, ¿no es cierto?, también tienen difusión, ¿ya? Es un concepto bastante complicado en cuanto a lo que se produce realmente dentro de la difusión de los tejidos, ¿ya? Y eso se ha afectado generalmente, ¿no es cierto?, a nivel compartimental, porque tenemos, ¿no es cierto?, difusión intra y extracelular, ¿ya? Y cuando aumenta la celularidad de los tejidos, especialmente por tumor, la difusión también se ve afectada. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto?, con esta técnica de resonancia, que es la difusión, nos permite a nosotros determinar en vivo, ¿no es cierto?, el movimiento molecular que tienen las moléculas de agua, ¿ya?, en los diferentes compartimientos. Pero eso es lo que hace, es cuantificar el movimiento de las moléculas del agua. Eso es la difusión, cuantificar. Bien, especialmente el movimiento a nivel celular, que es el movimiento browniano, ¿ya? Bien, pero esa es la difusión, cuantificar el movimiento de las moléculas de agua. Bueno, dentro de los estudios, ¿no es cierto?, que ustedes ya conocen, de los movimientos, tenemos movimientos de líquidos o de moléculas de agua a nivel macroscópico.
Una que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, que tiene oscilaciones de flujo, dependiendo del sector donde esté, ¿no es cierto?, y la circulación sanguínea, especialmente en los vasos. Y en los vasos se ve, ¿no es cierto?, afectado la difusión, que está presente la perfusión capilar, que es realmente la difusión pesada dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Ahí hay una perfusión del movimiento. Y el otro es el estudio de los movimientos microscópicos, puramente tal, de las moléculas de agua, ¿no es cierto?, por su movimiento browniano. Ya pues las moléculas de agua, hermano, tienen un movimiento bastante complicado en sí, porque se mueven para todos lados, tiene un movimiento aleatorio. Entonces, está en un punto, después está en otro punto. Y también se ve afectado, ¿no es cierto?, la molécula de agua se ve afectado por su entorno bioquímico, donde esté. Entonces está muy presente lo que es la relación spin-spin, ¿ya? En cuanto a se ve afectado, la molécula de agua depende del sector donde esté, y se ve afectado, ¿no es cierto?, por la relación spin-spin. Entonces en un momento van a estar relajados y en otro momento van a estar desfasados. Entonces el estudio de la difusión se basa más que nada, ¿no es cierto?, en los estudios microscópicos. Y esto es la difusión. ¿Qué es la difusión? Movimiento del agua a través de una membrana. ¿Ya? Generalmente no es la difusión, ¿no es cierto? Generalmente siempre es de una mayor concentración a una menor concentración, especialmente en una membrana que está permeable. ¿Ya? No requiere ningún elemento de energético que le permita moverse la molécula del agua. Ya simplemente dando un sentido de un sector que hay mayor concentración de moléculas, ¿no es cierto?, a un sector donde hay menor concentración. Y eso nos permite, ¿no es cierto?, tanto el movimiento e intercambio, ya sea gaseoso, ¿no es cierto?, intercambio absoluto a nivel de la membrana, con movimiento del agua. Entonces esta difusión, ¿no es cierto?, es un movimiento, una traslación que tiene la molécula del agua y es al azar. Y es conocido como movimiento browniano, ¿no es cierto?, porque hay un cierto, y es una difusión a nivel molecular. Y es un movimiento aleatorio, es un movimiento en todos los sentidos. ¿Se fija? En todos los sentidos. Se mueve a cualquier lado. Movimiento aleatorio. ¿Ya? Y generalmente la difusión lo que hace, con la técnica de difusión en resonancia, lo que hace, ¿no es cierto?, que este movimiento aleatorio de las moléculas que están en movimiento es fijar dos puntos. Fijar dos puntos en este movimiento aleatorio que tiene la molécula del agua en cualquier sentido, producto del movimiento browniano. Y se ha afectado, ¿no es cierto?, este movimiento por la relación spin-spin que puede tener con otra molécula de agua. Se mueve en todos los sentidos. Pero la difusión es fijar un camino. De este momento, de esta molécula en este momento, a este camino que está acá. Entonces en forma lineal. Y eso se hace con las técnicas de difusión en resonancia. Fijar un punto. Fijar un camino. Dos puntitos. Nada más. En forma lineal. Porque la molécula de agua se mueve en cualquier sentido. ¿Se fijan? Bien. Y eso se expresa, ¿no es cierto?, en centímetros por segundo. El movimiento que tiene la molécula en centímetros por segundo. Pero en forma, ¿no es cierto?, lineal. De un punto a otro punto, ¿cuál fue el movimiento de la molécula del agua de este punto a este punto? Pero en forma lineal. Bien. En la difusión libre, ¿no es cierto?, que se basa esta técnica, que no está en la difusión molecular, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan un punto y dejan caer, ¿no es cierto?, en este caso la expresión de una tinta, ¿no es cierto?, una gotita, una tinta en un vaso de agua, se produce una difusión en un tiempo determinado. En el punto central, a medida que pasa el tiempo, la difusión, ¿no es cierto?, de la molécula del agua va a ser en un sentido en forma radial. ¿Se fijan? Entonces, la tinta, ¿no es cierto?, en el agua va a ir aumentando su radio a medida que pase el tiempo. Y esto va a estar determinado por esta fórmula, en la cual la distancia, ¿no es cierto?, la difusión del agua va a ser expresado, ¿no es cierto?, el radio que ocupe, ¿no es cierto?, al cuadrado, el movimiento de la molécula. En un tiempo, o sea, a medida que, lo que quiero decir que a medida que aumenta el tiempo, ¿no es cierto?, la difusión del agua, ¿no es cierto?, esta difusión libre, ¿ya?
va a tener un sentido, ¿se fijan? Y va a ir aumentando en un tiempo determinado va a ir aumentando la manchita, ¿se fijan? Bien, y esa es la fórmula, ¿no es cierto?, de la difusión, pero de la difusión libre, ¿ya? No la difusión molecular propiamente tal. Bueno, en el cuerpo nosotros tenemos difusión, ¿no es cierto?, que es el compartimento o sea, de compartimiento, ¿no es cierto?, en la cual puede ser intra o extracelular. Entonces, en el cuerpo tenemos una difusión que es una difusión isotrópica, una difusión, este movimiento que es independiente de la dirección, porque la molécula del agua se mueve en todos los sentidos, tanto el movimiento a nivel intracelular, ¿no es cierto?, o extracelular, ¿ya? Tiene movimientos, especialmente en la célula, en todos los sentidos. Y esa difusión es una difusión isotrópica, que no depende, ¿no es cierto?, de la dirección, no tiene preferencia en cuanto a la dirección. Y después tenemos una difusión que es anisotrópica, que sí depende de la dirección, ¿ya? Y que tiene una difusión propia, quiero decir, un movimiento propio, ¿ya? Tiene preferencia, y especialmente, ¿no es cierto?, ¿dónde se da esta difusión anisotrópica? Que tiene una dirección, especialmente en los axones, en la sustancia blanca. En la sustancia gris, generalmente la difusión es isotrópica, ¿ya? Pero la sustancia blanca tiene una dirección, y es una difusión anisotrópica, que tiene una preferencia de difusión. Y esa difusión tiene un valor propio, donde hay mayor concentración de moléculas de agua en una dirección, ese va a ser su valor, ya se dirige. Y esto se da, ¿no es cierto?, en la sustancia blanca, en los ácidos, en los axones, en las fibras de sustancia blanca, especialmente en el cerebro. Por eso yo le decía, ¿no es cierto?, en cambio la sustancia gris, la difusión isotrópica, es en todo, en cualquier sentido, tanto a nivel intracelular o como extracelular, la difusión, ¿ya? Por eso le decía que que la difusión había sido para el cerebro más que nada, ¿ya? Pero ahora se aplica en todo el cuerpo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Dando un ejemplo, tanto a nivel intra o extracelular, ¿no es cierto?, que la difusión, ¿no es cierto?, tiene en todos los sentidos. No tiene una dirección propiamente tal. En cambio, la difusión anisotrópica tiene una dirección, donde el volumen propio, ¿no es cierto?, de la difusión tiene un sentido, donde hay mayor concentración, especialmente en la sustancia blanca. La difusión por resonancia magnética es un método, ¿ya? Es un método en el cual se basa más que nada, ¿no es cierto?, en secuencias que pueden ser single shot de difusión, ¿no es cierto?, potencia A, que es una secuencia que es una combinación de una spin eco, ¿no es cierto?, con una ecoplanar, una EPI, ¿ya? Una difusión con multi-chop también, potencial, que es una secuencia spin eco, pero puede ser con otra EPI, pero tiene mucho más tiempo de repetición. Pues, o sea, el chop viene a ser como el tiempo de repetición, ¿ya? Y después está la otra, que es una combinación, esta es una combinación con turbo spin eco y EPI, con la ecoplanar. Ecoplanar, imagen, ¿no es cierto?, es la forma del llenado del espacio acá, ¿ya? Que es una ecogradiente, es una combinación de una ecogradiente con spin eco, ¿ya? Y esta es la ecoplanar de imagen, que es una ecogradiente, pero la forma de llenar el espacio acá ya es diferente a la ecogradiente que yo les mostré realmente, ¿ya? Porque acá lo que hace la ecoplanar es llenar el espacio acá, no se llena como, escribiendo un cuaderno, una línea, una línea, una línea, una línea. Lo que hace, ¿no es cierto?, esta secuencia de ecogradiente
es utilizar una gradiente bipolar y llenar el espacio K en forma de zigzag. Entonces no llena una línea, sino lo llena en forma de zigzag. Lo va llenando así, el espacio acá. Entonces es mucho más rápido. El llenado, llenar una línea por cada TR, llenar una. Entonces, por un TR ocupa tanto el lado positivo como el lado negativo. Por eso se llena en forma de zigzag. Tengo una señal del lado negativo y la pone en el espacio acá. Tengo una señal del lado negativo y la pone en el espacio acá. Y va llenando mucho más rápido el espacio acá. ¿Ya? Y la otra que se utiliza, que es una Turing-Pineco, ¿no es cierto? Que es una Grace, que es una combinación de una gradiente eco con una Spineco. Pero la que nosotros utilizamos generalmente es esta, la Spineco y EPI. Esa es la que tengo en el equipo. Y eso nos permite, ¿no es cierto?, obtener difusión, cuantificar la difusión, ¿no es cierto?, en las diferentes direcciones. Utilizar múltiples valores de B, ¿ya? Y el cálculo es automático de la difusión. Y me permite, ¿no es cierto?, que el coeficiente aparente de difusión, ¿no es cierto?, sea online, o sea, quiere decir que al momento. Este método, ¿ya? Generalmente el coeficiente aparente, por eso se llama coeficiente aparente de difusión, porque generalmente el coeficiente de difusión, ¿no es cierto?, de los tejidos, en vitro, porque esto lo hace en vivo, ¿no es cierto?, en vivo, el cálculo de la ADC, en vivo la señal es mucho más alta que cuando se hace con métodos de fantoma o en laboratorio, ¿ya? Entonces por eso se llama coeficiente aparente de difusión, ¿ya? La señal, ¿no es cierto?, que se obtiene es mucho mayor. ¿Cómo medir la difusión? Entonces acá entra un factor que se llama el factor V, que me permite, ¿no es cierto?, que es una gradiente en un sentido del espacio, especialmente en el sentido axial, ¿ya? Porque en el sentido axial se ocupa una sola gradiente en un plano, ¿ya? Entonces yo obtengo solamente un mapa de C. Entonces eso me permite, ¿no es cierto?, aplicando gradiente de difusión. Entonces, como resultado de esto, ¿no es cierto?, se obtiene esta gradiente de difusión, ¿no es cierto?, que es el valor B, el factor B que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos cuantificarlo, ¿no es cierto?, nos da, ¿no es cierto?, la capacidad o el grado de potencia que tiene la gradiente, ¿ya? Y lo que hace este factor B realmente es los espines, ¿no es cierto?, que están en movimiento, las moléculas de agua que estén en movimiento, no se vea afectado por el refase. En cambio, las moléculas de agua que están estacionarias sí se ven afectadas. Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que yo al aumentar este factor B de B0 a B1000, ¿no es cierto?, ir aumentando el valor, me va a permitir que este factor, esta gradiente, no me afecte a los movimientos de los espines de agua. Entonces hay un mayor desfase. Entonces al ver un mayor desfase, por consiguiente hay una caída de la señal con esta gradiente de difusión, ¿ya? Entonces, como dice ahí, como resultado se tiene un mayor desfase de spin del agua y por consiguiente una rápida caída de la señal, de los movimientos de moléculas de agua que están en movimiento. Entonces no se ve afectado por esta gradiente de difusión en su refase. Pero sí, no los movimientos, las moléculas de agua que están estacionarias. No le afecta. Entonces, estas gradientes, que es el factor beta, ¿no es cierto?, está definido, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta secuencia en la cual crearon estos famosos que están Stekel-Tanner,
Y lo hicieron en una secuencia spin-eco potenciado en T2. ¿Por qué potenciado en T2? Porque el tiempo de eco es mucho más largo. Entonces a ellos les permitió, por el tiempo de eco mucho más largo de T2, por eso está potenciado en T2, le permitió a ellos interponer una gradiente bipolar antes del pulso 180 y después del pulso 180. Una gradiente bipolar, que es esta que está abajo. Esta es la gradiente de difusión. Y está determinado, ¿no es cierto?, por esta fórmula. Por eso uno la puede calcular. Por esto el equipo lo hace en forma, ¿no es cierto?, automática y en línea. Entonces, por eso nosotros podemos visualizar el movimiento de la molécula en forma real, en vivo. ¿Ya? Entonces, G, ¿no es cierto?, es el valor de la gradiente, que debería ser el factor B, ¿no es cierto? Esta es la constante giromagnética, ¿ya? Esta es la amplitud de la gradiente, y es el tiempo. Este es el tiempo entre los pulsos de gradiente. Y que recibe, ¿no es cierto?, el nombre, ¿no es cierto?, de tiempo de difusión. Y está determinado por esta forma. Entonces ella les permitió, con esta técnica de difusión, una gradiente bipolar que está antes del pulso 180 y después del pulso 180. Entonces lo que hace esta gradiente, cuando yo mando el pulso de 90, pongo los spines en fase. Lo que hace esta gradiente, ¿se fijan?, los desfasa, los pone en fase nuevamente. Los pone en fase a los spines del agua. ¿Ya? Afecta tanto a los spines de agua que están en movimiento y a los spines de agua, ¿no es cierto?, a las moléculas de agua que están estacionarias. Después viene el pulso 180, en cual los pone a todos refasados. Yo obtengo una señal. Y lo que hace esta gradiente bipolar, la segunda que está después del pulso 180, lo que hace es refasar nuevamente los spines de agua. Entonces los spines de agua que estén en movimiento, el refase de esta gradiente va a decaer la señal de las moléculas de agua que están en movimiento, no así las moléculas que están estacionarias, en un tiempo determinado. Entonces por eso depende de este factor. Y por eso es altamente potenciada en T2. No sé más o menos si tiene el concepto. Entonces lo que hace esta gradiente, la primera desfasa, o sea, los pone en fase, después viene el pulso 180, en la cual yo tengo la lectura, pero después de ese pulso viene un refase, donde los spines, ¿no es cierto?, en forma, la relación spin-spin que hay, depende del entorno bioquímico donde esté, ¿no es cierto?, afecta solamente a las moléculas que estén en movimiento, la refasa. Entonces hay una caída de señal de las moléculas de agua que están en movimiento, decae la señal. No así de las moléculas o las moléculas de agua que están estacionarias. Cae la señal. Significa que viene después de la lectura y ahí obtengo una señal. Más o menos eso explica, ¿no es cierto?, lo que es la difusión propiamente tal. Y va a depender de este factor. ¿Más o menos les quedó claro más o menos cómo funciona la difusión? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Jóvenes? No, profe. Más o menos eso es a grandes rasgos lo que es más o menos la difusión, ¿ya? Visto desde el punto de vista de la física, pero en forma mucho más sencilla. Bien, entonces el factor B es lo que nos va a dar el contraste en la difusión, a medida que yo aumente este factor. Nos da el contraste en difusión, ¿ya? Pero esta difusión no se ve afectada por el campo magnético. No, sí, no, en cambio, T1 y T2. Sí se ven afectados por el campo magnético, por la fuerza del campo magnético. En cambio, la difusión no se ve afectado. Bien, esto más o menos es lo que acabo de explicar en palabras, ¿no es cierto? La aplicación de gradientes bipolares
que la G, ¿no es cierto?, en torno a un pulso de 180, basado en una secuencia Spinetto. Los spins estacionarios, el desfase de los spins debido a la primer gradiente de difusión es seguido por el refase del segundo grupo de gradientes. ¿Ya? Entonces, para los spins móviles, el refase no será completo. ¿Se fijan? Lo cual resulta una pérdida parcial dentro de un voxel dado. Está más o menos explicado que yo le expliqué en lo que acabo de explicar, pero esto un poquito más resumido. El proceso, el principio físico más que nada de la difusión. Entonces, al aplicar, ¿no es cierto?, una imagen potencial de difusión, al aplicar una gradiente, nos muestra la difusión en la dirección de la gradiente. Y podemos obtener 3 difusiones activando la gradiente en las 3 direcciones del espacio con el mismo valor de B, lo que nos dará imágenes anisotrópicas, tanto en difusión en el sentido de la X, en el sentido de la Y y en el sentido de la Z. Pero la difusión propiamente tal isotrópica es la que nosotros hacemos, ¿ya? Se hace en un solo sentido, solamente en el sentido de la X, en un solo sentido. Cuando se hace en los 3 sentidos, se pasa a llamar tensor de difusión o DTI, porque lo estoy haciendo en los 3 planos. ¿Y por qué se llama tensor de difusión? Porque aplica una matriz, ¿ya? Una fórmula matemática en los 3 ejes del espacio. Pero se hace, ¿no es cierto?, nos da imágenes anisotrópicas. ¿Ya? En cambio, cuando tú lo haces en un solo sentido, nos da imágenes isotrópicas, de lo que acabo de hablar, ¿no es cierto?, con respecto a la difusión, como el movimiento de las moléculas de agua, ¿no es cierto?, que es bastante aleatorio. Por eso podemos obtener en los 3 espacios, pero la difusión propiamente tal, la que nosotros realizamos, se hace solamente en un espacio, en el X, en el sentido axial. ¿Por qué les nombré esto? Porque más adelante van a ver, ¿no es cierto?, la aplicación que se basa en la difusión y junto con la perfusión en lo que es el tensor de difusión o la tractografía. Entonces acá tenemos imágenes, ¿no es cierto?, de difusión, en cual, ¿no es cierto?, en un cerebro, un accidente isquémico, ¿se fijan? La restricción del agua está dando bastante señal, ¿se fijan? Entonces la molécula que está en estacionaria, esa gradiente de refase no le afecta, pero sí afecta, ¿no es cierto?, al movimiento de las moléculas de agua que están en movimiento, en este caso el líquido cefalorraquídeo, y tejido, ¿no es cierto?, sustancia gris. Ahí tenemos una restricción a la difusión. Acá, ¿no es cierto?, tenemos 2 imágenes en la cual no hay una restricción de la difusión, ¿ya? Y va a depender del factor B, ¿no es cierto?, en la cual nosotros, este es un factor B alto, ¿se fijan? En la cual, ¿no es cierto?, claro, sigo viendo algunas señales de los tejidos, ¿ya? Porque está potenciado ante 2, pero a medida que yo aumente el factor B, la caída de la señal es mayor de los líquidos que están, o la molécula de agua que está en el movimiento. Y esto va acompañado, ¿no es cierto?, lo que es el coeficiente de atenuación aparente, que realmente es el cálculo, ¿no es cierto?, matemático de la difusión en forma real. Entonces, si la difusión hay una restricción a la difusión y en el mapa de C no tengo señal, ¿se fijan? El mapa de C tampoco se ve afectado por el campo magnético, ¿ya? Nos permite a nosotros distinguir que acá tenemos la presencia, ¿no es cierto?, de un accidente isquémico cerebral, que es de
muy poco tiempo, 6 horas como máximo. ¿Ya? Y vemos, ¿no es cierto?, en el mapa de C que sigue dando señales, ¿no es cierto?, de un infarto antiguo, que también hay señal, hay un poquito de restricción ahí, pero es más antiguo con respecto a este que es más reciente. Movimiento de la molécula del agua. ¿Se fijan? Porque acá hay un poquito de movimiento de molécula porque el tejido se ha tratado de regenerar. ¿Se fijan? Pero acá está reciente. La molécula de agua estacionaria no se ven afectadas por la segunda gradiente dipolar, que es el refase. Pero sí se ve afectada la molécula del agua que está en el movimiento. Entonces está con un factor B alto. ¿Se fijan? La señal decae con un factor B alto. Va decayendo en el tiempo, replicando esta gradiente con un valor de B. Y este es el coeficiente aparente de difusión, ¿no es cierto?, que es el cálculo de la difusión, que lo hace el equipo. Y esto nos indica que acá tenemos la presencia de un accidente de tipo isquémico. ¿Me esperan un poquito, jóvenes? Chiquitito. Vengo al tiro, ¿ya? Ya, gracias. Bien. Entonces el coeficiente aparente de difusión, ¿no es cierto?, nos da el mapa de ADC. Profe, Dime. cuando usted se refería a que decae la señal, ¿se refiere a que disminuye su intensidad o que así como se pierde la calidad de imagen, como que se ve más borrosa la imagen? No. Decae, lo que hace esa gradiente bipolar, ¿no es cierto? A ver, para que me entiendan un poco mejor. Voy a salir, voy a buscar para que entiendan más o menos el concepto, lo vamos a ver. A ver, espera. Yo sé a lo que te refieres. Un ejemplo, la potenciación T1, el músculo se ve como da más señal. Y en T2, usted a veces dice que el músculo, la señal decae y se ve como más hipointenso. Claro, pero es el comportamiento de los tejidos, ¿no es cierto?, en las constantes de T1, T2. Yo al principio dije, ¿no es cierto?, que el coeficiente que los tejidos también tienen una difusión, tienen un comportamiento, debido a este movimiento, ¿no es cierto?, en el comportamiento de la difusión isotrópica y anisotrópica, ¿ya? También tiene un comportamiento de difusión los tejidos, ¿ya? Tanto en la parte isotrópica o anisotrópica, dependiendo del comportamiento. Entonces, se fijan que tenemos un comportamiento de los tejidos de una constante de tiempo que es T1 y T2, y al mismo tiempo se agrega la difusión.
Entonces, por eso yo les dije, ¿no es cierto?, al principio que había 5 formas de potenciar. T1, T2, difusión, y dP, y susceptibilidad magnética, que actualmente se hace con los equipos modernos. Entonces, 5 formas de potenciar. No sé si se acuerdan al principio, que había 5 formas de ponderar o dar contraste. Entonces tenemos el comportamiento de los tejidos en T1, tenemos el comportamiento de los tejidos en T2, que es una constante de tiempo de los tejidos, ¿no es cierto? Y tenemos el comportamiento de los tejidos en difusión, productos de su movimiento, productos de las moléculas de agua que tienen un movimiento browniano. Y puede ser, ¿no es cierto?, en forma isotrópica o anisotrópica. Isotrópica a nivel de la, hablando de cerebro, ¿no es cierto?, a nivel de la sustancia gris para hacer una diferencia, ¿no es cierto?, y anisotrópica en la sustancia blanca que tiene una dirección de los axes, de los axones. ¿Ya? Entonces ahí yo sé que a lo que vas en cuanto a la señal. Ya, acá estamos hablando solamente de difusión, el comportamiento de los tejidos de difusión al aplicar una gradiente bipolar a una secuencia que es espineco. ¿Por qué espineco? Potenciado en T2. ¿Por qué en T2? Porque el tiempo de eco, ¿no es cierto?, en T2 es mucho más largo. Entonces lo que permite, ¿no es cierto?, Steckel y estos científicos lograron introducir una gradiente bipolar, ¿no es cierto?, antes del pulso 180 y después del pulso 180. No así lo pueden hacer, ¿no es cierto?, en T1. En T1 no se puede porque el tiempo de eco es muy corto. Por eso son altamente potenciados en T2. Entonces lo que permite esta gradiente bipolar es afectar a la molécula de agua que está en movimiento en su refase. Y al refasarse, simplemente su señal va decayendo a medida que yo voy aumentando este factor B. Entonces, por eso no quiero que te confundas con respecto a lo que es el comportamiento de los tejidos, tanto en T1 y T2. Todos los tejidos tienen un comportamiento de relajación y es una constante de tiempo. Por eso yo le dije que realmente T1 y T2 no existen. Y DP tampoco. No existen. Pero debemos, ¿no es cierto?, darle un valor. Por eso un valor T1, que es una constante de tiempo de los tejidos. Y su comportamiento va a depender, ¿no es cierto?, dónde esté la molécula del agua. Por eso yo siempre le he repetido que la señal, tienen que tener claro que la señal de la molécula del agua, como tenemos una gran cantidad de moléculas de agua, en este caso un 60% de agua somos, ¿ya?, viene de la grasa y del agua. Nada más. Entonces, para que no te confundas, Ícaro, con respecto a eso, ¿ya?, es totalmente diferente. Entonces, por eso la difusión pasa a ser una ponderación, porque estamos viendo el comportamiento de la molécula de agua que está en movimiento con respecto a las moléculas de agua que están estacionarias. Por eso hace la diferencia. Las moléculas que están en movimiento, al aplicarle una gradiente bipolar de difusión, el momento las desfasa antes del pulso 180 y después del pulso 180 se refasan. Y las moléculas de agua que estén en movimiento se ven afectadas por ese refase y su señal decae. En cambio, no así las moléculas que están estacionarias, que están restringidas, no bajan su señal. Y por eso la difusión muestra, ¿no es cierto?, restricción a la difusión. El comportamiento, ¿no es cierto?, de las moléculas del agua tienen un movimiento, tanto a nivel intra o extracelular. No sé si ahora me entiendes un poquito más con respecto a lo que te acabo de explicar, para que no confundas. ¿Ya? Sí, profe, ¿Ya? fue súper claro. Para que no confundan, porque son comportamientos. Entonces, cuando yo digo que el T1 y el T2 no existen, ustedes quedan marcando ocupados. Pero realmente hay cosas que no existen. No puedo hacer, chicas. Quería mostrarle algo, un diagrama. No puedo aceptar. Déjenme mostrarles. Por eso estaba en la duda, porque este es... que no sé si está... A ver, estaba mostrando el otro. No, me parece que aparece más adelante, pero...
A ver. Este que está acá. Este más o menos que no alcancé yo. ¿Dónde está? Ah, quiero compartir. Que la agrandé. Esto, ¿se fija? Fíjense, esta es la técnica de Stereo-Stanner. Entonces resulta que esta gradiente bipolar fue creada por estos científicos, ¿se fijan? En la cual las moléculas, el desfase que se produce acá, ¿no es cierto? Tanto las moléculas estáticas como las moléculas móviles, no se ve afectado en cuanto a su señal. Esto indica la señal, ¿se fijan? Pero cuando yo aplico la gradiente después del pulso 180, por eso hace una T2 spin eco, porque el tiempo de eco es bastante largo, entonces a mí me permite introducir una gradiente bipolar antes del pulso 180 y después del pulso 180. Entonces cuando se produce este desfase y este refase, ¿ya? La molécula estática, en cuanto a su señal no se ve afectada, se ve aumentada, pero no así las moléculas que están en movimiento, porque cambian su sentido. ¿Se fijan? Vamos a dejar que esto son los espines. Entonces baja su señal. De a medida que yo aumente esta sensibilidad de la gradiente, que es el factor B, a medida que yo aumente en el tiempo, la señal va a ir decayendo más. Pero siempre va a estar presente el T2. No sé si más o menos quedó claro, ¿se fijan? Bueno, está la misma fórmula, ¿no es cierto?, del factor B. ¿Más o menos les queda claro esto? Con este diagrama, ¿se fijan? Sí, profe. Bien. Mucho más. Para que entiendan un poquito lo que es la gradiente de difusión, ¿ya? Bien, ese Power lo que pasa es que tiene más física un poquito, por eso no se los quise pasar, pero se los voy a hacer llegar, ¿no es cierto?, para que lo tengan ahí y lo vayan viendo, pero de acuerdo a esta clase más o menos van a entender lo que está ahí. Entonces tenemos el mapa de C, ¿no es cierto?, que es el coeficiente aparente de difusión, ¿ya? Que es el cálculo que se hace y que se llama mapa ADC. Se fijan que la curva del valor B, esta difusión mapa ADC, la difusión, ¿no es cierto?, va a depender de la señal, de la sensibilidad de la señal. ¿Se fijan? Entonces, las moléculas que están en movimiento, su señal decae y va a depender de este valor, a medida que yo vaya aumentando el valor de B. En esta curva, hay una curva cuando el valor de B es menos de 100 centímetros por segundo, está presente lo que es la perfusión, ¿ya? Presente lo que es la perfusión, especialmente los tejidos de los vasos sanguíneos, el tejido capilar. Entonces hay la curva, realmente esta curva no es así, sino hay un decaimiento completamente, pero con un valor de B de menos de 100 centímetros por segundo. Y después comienza esta curva en cuanto a la sensibilidad de la señal. Entonces quiere decir que está presente esa perfusión, esa señal de los tejidos, especialmente capilares, se llama difusión pesada, ¿ya? Entonces fíjense, los espines, ¿no es cierto?, que están en movimiento, su señal es mucho más baja y va a depender de este valor a medida que yo vaya aumentando el valor. 500, 600, 1000. No así se ve afectado, ¿no es cierto?, la señal de las moléculas de agua que están estacionarias, porque están restringidas. Entonces ese refase, ¿no es cierto?, de esa gradiente pilar no afecta a las moléculas que están estacionarias. Y eso me permite a mí, ¿no es cierto?, en ver en vivo, en forma real, lo que es realmente la difusión de la molécula del agua.
Y esto, ¿no es cierto?, el cálculo que hace el equipo, en forma real, en vivo, ¿no es cierto?, mostrar este mapa de C, que no se ve afectado por el campo magnético. No así T1 y T2. Y muestra, ¿no es cierto?, que hay muestra en negrito, ¿no es cierto?, ausencia señal, lo que quiere decir que tenemos un accidente de tipo isquémico. Bien. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto?, pues dependiendo, ¿no es cierto?, de la atenuación de la señal, va dependiendo, ¿no es cierto?, el mapa ADC, porque hace un cálculo, el mapa ADC es coeficiente aparente y hace un cálculo de todas las gradientes de difusión, ¿se fijan? Entonces, me permite visualizar la curva a medida que voy bajando, ¿no es cierto?, o sea, aumentando el valor de él. Entonces, el mapa ADC, como dice ahí, depende de la atenuación de la señal para hacer el cálculo. Esto es un paciente que está normal. Se fijan las moléculas de agua que están en movimiento, la señal es mucho más baja, en cambio las moléculas que están de agua que están estáticas, siempre va a haber, fíjense que va a haber señal de T2, de moléculas que están en agua. Pero el hecho, no es cierto, porque hay señal, por el hecho de que es una secuencia que está potenciada en T2, pero decae a medida que yo aumente este valor B. Entonces eso nos permite a nosotros que el escáner generalmente en un accidente de tipo isquémico no muestra realmente, porque tendría que ser más o menos decir, bueno, acá hay una diferencia, ¿no es cierto? Se alcanza a ver, pues esto ha pasado 12 horas. Pero en cambio la difusión sí a mí me permite visualizar la isquemia que está presente en el cerebro con la difusión. ¿Se fijan? Especialmente pérdida córtico de la sustancia oral, córtico a nivel córtico subcortical, ¿no es cierto? Hay aumento, hay restricción de las moléculas del agua. Acá en la parte posterior tampoco me permite. Acá alcanzo a ver, ¿no es cierto?, una falta de densidad, ¿no es cierto?, en el tejido cerebral, tanto córtico subcortical, ¿se fijan? Pero en la cual sustancia blanca se ve afectada. Pero no ha pasado horas. En cambio, la difusión me permite en 2 o 3 horas visualizar rápidamente, ¿no es cierto?, la restricción, ¿no es cierto?, de la molécula de agua y indicarme que hay un infarto, especialmente los accidentes vasculares de tipo isquémico. El escáner, igual cosa, se fijan, no muestra si se toma las 2 3 horas después del accidente isquémico. Claro, se ve alguna diferencia, pero no es 100% seguro, hay que esperar mucho más tiempo, como se ve ahí. ¿Se fijan? Que un accidente isquémico. En cambio, la difusión es mucho más rápido. Fíjense, todo el territorio, ¿no es cierto?, que está afectado, ¿ya? Todo el territorio que está afectado, especialmente un territorio que afecta, este territorio está, es una isquemia a nivel de, ¿no es cierto?, de la arteria cerebral media, que es el territorio de la arteria cerebral media. ¿Se fijan? Es bastante grande. Nos permite ver infartos lacunarios mucho más pequeños, que el escáner no me permite verlo, pero sí la difusión. Ahí está, a nivel pericalloso. ¿Se fijan? O sea, a nivel ventricular, cerca de lo que es la sustancia blanca, ¿no es cierto?, la corona radiada. Ahí, el escáner nos lo mostró. T1, DP, T2, está en movimiento, el paciente está con un problema, pero miren la difusión. ¿Se fijan? Que el escáner ya ha pasado tiempo ya. El gran infarto, ¿no es cierto?, a nivel córtico subcortical, porque está afectando tanto sustancia gris como sustancia blanca. Bastante grande, con desplazamiento de la línea media. Y la difusión sí me permite visualizarlo rápidamente a las 6 horas. El FLAIR también da señal a las 6 horas más o menos, pero la difusión nos permite
en 2, 3 horas, ¿no es cierto?, ver el infarto de tipo isquémico. A nivel de la corona radiada, ¿se fijan? T1, TP, T2. Pero mire la difusión. Este es el escáner que ha pasado tiempo ya. Este dan 2 horas, 3 horas, este tiene 24 horas. La diferencia. En cambio, la difusión logra rápidamente, ¿no es cierto?, en menos de 6 horas, visualizar. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, la resonancia de tipo stroke. ¿Ya? Consecuencia stroke, sumamente rápido. Un examen dura 6, 7 minutos para un paciente que está con un accidente tipo isquémico. El infarto agudo, ¿no es cierto?, lo mismo, de 6 horas de evolución, menos de 6 horas, con una difusión. Hiperintensidad, restricción a la difusión. Ya. Con los principios de la difusión, ¿no es cierto?, va a depender de la gradiente de difusión, que son sensibles, ¿no es cierto?, a los movimientos del agua, tanto extracelular. Y cuando no hay movimiento, ¿no es cierto?, la imagen es negra. Tenemos, ¿no es cierto?, la difusión cuando está libre, ¿no es cierto?, en todos los sentidos, la molécula del agua, y cuando está restringida la difusión. Entonces, cuando está restringida la difusión, simplemente la difusión, ¿no es cierto?, brilla. Movimientos que moléculas de espino, ¿no es cierto?, que no están en movimiento. Están en el mueble, ahí están. O la dejo, disculpe. ¿Ya? Y esto nos permite, ¿no es cierto?, una difusión en columna cervical, imagen potencial ante 2, especialmente a nivel de la médula, hay restricción. ¿Se fijan? Mapa S, restricción de la difusión. Son columna cervical. Que antes nunca se hace en columna cervical, pero esta es una demostración que sí se puede hacer la difusión en todo el cuerpo. A mayor valor B, más intensa la ponderación de difusión. ¿Se fijan? Diferentes valores. Este es el valor B0, que es sin difusión, que es la secuencia propiamente tal, ¿no es cierto?, que no está ponderado. T2, ¿se fijan? Valor 500 y valor 1000. Entonces, cuando menor sea la difusión, más oscuro aparecen los píxeles. ¿Se fijan? Este es el mapa de C y esta es la difusión. Por eso dice, cuanto menor sea la difusión, más oscuro aparecen los píxeles. En el mapa de C. Porque hay una difusión limitada. Está restringida la difusión. La aplicación, ¿no es cierto?, la imagen por difusión, ¿no es cierto?, imagen de accidentes vasculares, en traumas pediátricos, nos permite caracterización de los tumores, especialmente con el mapa de C, y la correlación, ¿no es cierto?, con espectroscopía, acetilcolina. Y en la columna vertebral, ¿no es cierto?, algún daño a nivel de la médula, ¿no es cierto?, alguna fractura, y lesiones en el cordón medular. También se puede aplicar difusión. Y se utiliza actualmente mucho, ¿no es cierto?, bueno, en la pelvis también, con lesiones del hígado. Mapa de C, ¿no es cierto? Y diferentes coeficientes de duración. Se fijan, acá hay un infarto, restricción, el mapa de C, mostrando, ¿cierto?, falta de señal, que es el cálculo, ¿cierto?, de la difusión. Váyase, sienten el gato y me viene a pedir comida. Me molesta todo el día. Desde que me levanto en la mañana,
empieza a llamarme que quiere agua o que quiere comida. Bien, mapa de C. Cosa importante, ¿qué es la difusión? ¿Qué es la difusión? Niños. ¿Aló? Al movimiento de un líquido, por ejemplo, a través de una membrana Ya, semipermeable, molécula del agua. ¿Y para qué sirve la difusión? para ver el nivel de movimiento de líquido, en este caso dentro de un tejido. Perfecto. ¿Y qué es el factor B? Un factor de ponderación. Ya, que va regulado con la gradiente dipolar que se aplica, ¿no es cierto? Perfecto. Yes. ¿Y la isotropía? Igual movimiento, todas las direcciones iguales, ¿Y anisotrópica? ¿Y anisotropía? distintas, Ya. ¿Y el en mapa de distintas C? direcciones. ¿Y el ¿Ah? mapa de C? ¿Y el ADC? Lo entiendo, pero no sé definir, profe. Ahí jodí. El coeficiente Entiendo, pero no lo de sé definir. el mapa, no sé, el mapa de C es el coeficiente de detonación aparente, que es el cálculo que hace de todos los factores B. Lo hace el equipo. Bien. Les muestro esto, ¿no es cierto? Porque de esta técnica nace lo que es imagen de tensión y difusión direccional, que se basa, ¿no es cierto?, en la difusión anisotrópica, especialmente en sustancia blanca, siguiendo los axones, ¿ya? Siguiendo los axones de tejido blanco, porque tienen una sola dirección y tienen un valor propio de difusión que sigue, ¿no es cierto?, las moléculas de agua que tienen más concentración de movimiento. ¿Se fijan? Entonces, direccional. Y nace este tensor de difusión. Yo les dije realmente que el tensor de difusión al principio, que lo voy a hacer en los tres planos. El ADC, que utilizamos la difusión en el cerebro, en el cuerpo, solamente se hace solamente en el plano X. Se hace un solo mapa de C. En cambio, con tensión y difusión o tensor de difusión, se hacen los tres planos, ¿ya? Y el tensor, ¿por qué se llama tensor? Porque se ocupa una matriz, ¿ya? Una matriz matemática en la cual yo tengo señales en las tres direcciones, o sea, tengo en una dirección y después coloco en la dirección perpendicular. Entonces, en vez de tener señal, ¿no es cierto?, una señal, tengo cuatro señales en los tres sentidos. Entonces, si tengo en los tres sentidos en forma en ejes perpendiculares, tengo 12, tengo 4, tengo 12, tengo X, son 9, 18, claro. Tengo 18 señales. Entonces, los tres planos. ¿Ya? Y por eso se llama tensor de difusión, porque está lo que está tensor y difusión. Está al mismo tiempo lo que es la perfusión, especialmente a nivel de los vasos capilares. Y me permite hacer esta técnica que se llama tractografía. Ver las haces, ¿no es cierto?, de la sustancia blanca en el cerebro. Se fijan acá está a nivel del cuerpo calloso. Y como las haces, ¿no es cierto?, suben. Esta sustancia blanca también. Y me permite darle colores. Se llama tractografía. Mostrar todo lo que es sustancia blanca. ¿Se fijan? El pleno cuerpo calloso. ¿Se fijan? Bonito, ¿no? Y permitir ver todas las haces. Entonces, si hay un tumor, a mí me permite visualizar, ¿no es cierto?, que las fibras están dañadas. Entonces se ven que están dañadas la dirección, ¿no es cierto?, los haces de la sustancia blanca. Puede haber la conexión, ¿no es cierto?, con la corteza. Bueno, de esta técnica de... ¿Sí? Tractografía. Con la técnica justamente esa misma se puede, por ejemplo, ver cada uno de los tractos, como el espino talámico, el rubro espinal. Sí, sí, todo. Yo estoy mostrando su forma resumida. Yeah. La tractografía se basa en lo que es tensor de difusión
y se basa en la difusión propiamente tal, pero acá la difusión se hace en los 3 planos, o sea, estas secuencias duran como 5 minutos. En cambio, la Ya. técnica de difusión que nosotros hacemos solamente se hace en un solo plano y dura 1 minuto. Esto dura alrededor de unos 5 minutos más o menos, porque se hace en los 3 planos del eje, en los 3 planos del eje del espacio. Ahí puede diferenciar los tractos que suben de los que bajan. Los que va exactamente. A nivel del espleño del cuerpo calloso, ¿se fijan? A nivel de la corona radiada, por eso digo corona radiada, ¿se fijan? Bonito. Tractografía se llama. Bueno, y la otra técnica que nace, ¿no es cierto?, que es esta, la de Willis, que es la difusión de cuerpo entero con supresión de la señal de fondo. Realmente es una técnica en la cual se cambia, de pasar de lo positivo a lo negativo. Eso. Y puedo hacer esto. Requiere una alta señal de ruido y una buena saturación del equipo. La respiración libre, bueno, dice la respiración libre Steel, tan buenos resultados que puede parecerse nada más. Aplicable esto, que es muy parecido a lo que es el PET, pero esto hecho con resonancia magnética. Es un cambio simplemente, ¿no es cierto? Sigue los tractos ahí, a nivel del cuello, con el cervical, ¿no es cierto? Y a nivel lumbar, los tractos nerviosos, ¿se fijan? Pero es un cambio de positivo a negativo, nada más. Muy parecido al PET. Igual cosa acá, en el cordón medular, ¿se fijan? Muy parecido al PET, con difusión. Pero es un cambio nomás de imagen, de positivo a negativo. Fíjense, a nivel de la vejiga se ve este es PET, a nivel de la vejiga, y este es resonancia por tensor difusión, que se llama DeWitt. Y este es la otra, el PET, y este entonces también, ¿no es cierto? Hay restricción ahí a la difusión. Pero este es un cambio simplemente, ¿no es cierto?, de pasar de negativo a positivo. Este es el PET propiamente tal. Bien, espero que les haya gustado la clase y dejarles más o menos claro lo que era la difusión, ¿no es cierto?, en forma más sencilla. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna? Para hacer tractografía hay que tener un equipo muy bueno. Generalmente se hace con equipos de Chestella. ¿Duda con respecto a la clase? Jóvenes, Manuel. ¿Ninguna? No, profe, tengo que ver los videos sí para Ya. interiorizar la materia. Y yo creo que sí voy a tener algunas dudas que a lo mejor se las hago después antes de la prueba. Sí, pero lo importante es que dentro de la difusión, ¿no es cierto?, que es una ponderación más, que es la difusión, ¿no es cierto?, de los tejidos, de las moléculas del agua. El movimiento, Eso me hace confundir porque para mí difusión es movimiento de partículas en una solución y la osmosis es el movimiento del agua. Entonces eso tiene que tener el cruce de que no se me confunda claro, el concepto. no se confunda. Es ver Porque el término movimiento, correcto es osmosis por el agua y difusión por partículas. Y ahí entonces tengo que hacer el cambio para no claro, cometer es el que error. la difusión libre es diferente. Por eso le mostré eso, porque esa difusión libre, ¿no es cierto?, siempre analizó, ¿no es cierto?, este concepto de la difusión y la física de la difusión nació le estudió y le aplicó, ¿no es cierto?, porque él decía cómo Einstein, cuando él vio caer, ¿no es cierto?, una gota de agua en el piso, cómo se difundía, ¿no es cierto?, la gotita de agua en un tiempo determinado. ¿No es cierto? Einstein decía que el tiempo determina todo, que realmente nosotros somos tiempo, ¿o no? O existimos o no existimos. En un momento Ah, estamos todo y en otro fácil. momento no estamos. El tiempo. Buen punto. Al Bien. final, lo que te define ¿Ah? al final lo que te define es el tiempo en que existes. Entretenido. Eso, es el tiempo. Nosotros somos tiempo, nada más. No somos seres. Bueno, a pesar que, vaya,
ya me estoy metiendo en otra onda, pero nosotros somos tiempos, tiempo. Yo me metes en la metafísica, profe, yo soy... Ya, niños, nos vemos bueno, con el laboratorio martes y miércoles, la próxima clase ya sería la última clase. Nos queda artefacto y Angio, pero Angio, para que entiendan cómo se realiza la Angio. Nada más. ¿Ya? Y de ahí la prueba ya que el 29 y el 30. Gracias. Ya, profe, que esté muy bien entonces por la Ya, noche. nos vemos, niños. Que descansen este fin de semana Igual. largo. Chao, Descansen harto. profe. Ya, chao, niños. Gracias por su Chao, atención. profe. Chao, chao.